Sí, hermanos, esta es una miniserie que va a durar 2 o 3 sermones que se llama La Iglesia avanzando bajo ataque. Y esta primera parte son los ataques internos, ataques internos. Dice la palabra del Señor. La congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y había abundante gracia sobre todos ellos. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles y se distribuía a cada uno según su necesidad. Y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, poseía un campo y lo vendió, trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo la otra parte la puso a los pies de los apóstoles. Pero Pedro dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Entonces los jóvenes se levantaron y lo cubrieron, y sacándolo le dieron sepultura. Como 3 horas después entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido, y Pedro le preguntó: dime, ¿vendieron el terreno en tal precio? Sí, ese fue el precio, dijo ella. Entonces Pedro dijo: ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Mira, los pies de los hombres que sepultaron a tu marido están a la puerta y te sacarán también a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Al entrar los jóvenes la hallaron muerta, entonces la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. Hermanos, esta es la palabra del Señor. Amén. Alguien dijo alguna vez que no hay ataque más violento, más inesperado y más lamentable que el ataque que viene desde una mano amiga, que el ataque que viene de aquel que parecía que estaba cerca de ti. Nosotros vemos la primera comunidad de los creyentes que viven en unidad, tal como Jesús había orado en Juan capítulo 17. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en la oración, en la generosidad y en el amor mutuo en comunión. Esta comunidad, como hemos visto, comienza a ser atacada luego de que se realice el primer milagro entre ellos. Recordemos, Pedro y Juan sanan a un lisiado, a un cojo de nacimiento. Comienza entonces una serie de ataques externos a la iglesia por parte del Sanedrín, que busca que los apóstoles sean intimidados y dejen de predicar en el nombre de Jesús. Sin embargo, la iglesia, frente a la oposición que viene de afuera, lejos de sentir temor o amedrentarse o dividirse, de manera unánime se mantienen batallando con valentía. La iglesia entonces responde orando al Señor, al Dios que reconocen que es soberano y creador de todas las cosas, para que les siga dando valor a los apóstoles, para que ellos puedan seguir predicando y sigan haciendo señales en medio del pueblo. Ante la oración, como vimos hace 15 días, el Señor responde y continúa dándole poder a sus siervos para predicar y continúa haciendo señales en medio del pueblo. Pero la respuesta de Dios no incluye entonces detener los ataques contra el avance de la iglesia. Tal vez alguien diría: bueno, si Dios es tan poderoso, lo que va a hacer es llevarse al Sanedrín, ¿no? Matar al Sanedrín, llevárselo. Pero lo que hace el Señor no es detener estos ataques. Por otro lado, lo que hace el Señor es guardar y proteger a su iglesia en medio de esos ataques. Esta sección del relato de Lucas, que va desde el verso 32 del capítulo 4, más o menos hasta el verso 7 del capítulo 6,
registra 3 tipos de ataques o dificultades que sufre el pueblo del Señor. No solo son atacados externamente, es decir, no solo el Sanedrín y luego los romanos tratarán de matar a los cristianos, tratarán de intimidarlos para que no prediquen, sino que también, como vamos a ver hoy, algunos ataques se dan dentro de la iglesia, es decir, dentro de aquellos que incluso pertenecían a la iglesia. Y habrá otro ataque que si bien, digamos, no viene por parte externo y viene de alguna manera interno, es el ataque o la dificultad de cuando la iglesia empieza a tener complicaciones en hacer su labor. Es decir, los apóstoles empiezan a tener dificultad para orar y para predicar a causa de que había mucha necesidad en la iglesia y ellos estaban haciendo literalmente todo. Mis hermanos, a pesar de esos ataques, la iglesia seguirá avanzando. El Señor edifica la iglesia, pero el Señor también la guarda. Hoy, hermanos, debemos recordar y debemos abrazar la verdad de que Dios guarda la iglesia en unidad ante ataques internos del enemigo. Y lo primero que quiero afirmar sobre esto es que la unidad de la iglesia es un tesoro que guarda la iglesia en medio del ataque. Es decir, la unidad de la iglesia es lo que hace que la iglesia siga avanzando a pesar de que está siendo atacada. Versículos 32 al 37. Lucas nos transporta con su relato a una hermosa manera de conocer la vida de la iglesia. Ahora, la iglesia que está siendo descrita es la misma que se describe en Hechos 2, capítulo 2, verso 43 al 47. Es decir, esta iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, el partimiento del pan y todo aquello. Solamente que ahora, después del primer sermón de Pedro, se añaden 2,000 personas más, ¿no? Un crecimiento bastante poderoso y bastante numeroso. Y entendemos que esta iglesia vino a ser aproximadamente 10,000 personas, porque recordemos que el registro de Lucas primero incluye 3,000 varones, luego 2,000 más, es decir, vienen a ser 5,000 sin contar mujeres y niños, ¿no? Es decir, la congregación pasa de ser 120 a ser más o menos, seguramente más de 10,000 personas. Era tan grande que incluso se reunían a veces a orar allí en el templo de Jerusalén. Mis hermanos, esta nueva comunidad está constituida por gente que se convirtió en Pentecostés, que venía de diferentes tierras, africanos, partos, medos, elamitas, griegos, judíos también, que venían de diferentes contextos. Y es importante hablar que era una iglesia diversa, porque Lucas ahora lo que pasa a mostrarnos es que a pesar de que era una iglesia tan diversa, era una iglesia que estaba unida de una manera muy poderosa. Mis hermanos, esta era una congregación de creyentes unidos. Versículo 32, 34 y 35 dice: la congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Verso 34. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles y se distribuía a cada uno según la necesidad. Ahora, yo sé que lo que voy a decir parece redundante, pero voy a decirlo. La iglesia, esa congregación, estaba constituida por los que creyeron. Tal vez usted diga, pastor, eso parece lógico. Sí y no, porque hay iglesias que cuentan como parte de su membresía simplemente a personas que regularmente asisten. Pero lo que se dice acá es que eran creyentes, es decir, eran personas que habían abrazado el evangelio, habían creído en el Jesús que predicaban los apóstoles, es decir, ellos habían creído que Jesús era el Mesías prometido a David, el profeta prometido a Moisés, aquel que había sido anunciado como el que rescataría al pueblo de su pecado, y aquel Jesús que vino a ser el Mesías y que vino también a resucitar de los muertos. Precisamente es la fe común la que trae unidad a la iglesia a pesar de ser personas tan diferentes. ¿Por qué la iglesia es una a pesar de ser tan diversa? ¿Por qué nos encontramos en este lugar, por ejemplo, personas de diferentes regiones de Colombia, aún de diferentes países del mundo? ¿Y por qué somos capaces de decirnos y vivir como hermanos? Porque lo que une a la iglesia, hermanos, no es cosas externas o su procedencia. Lo que une a la iglesia es lo que ellos han creído. Es decir, la iglesia es una.
La congregación de los que creyeron eran de un corazón y un alma. Es una manera de describir la unidad de la iglesia que es maravillosa. La NTV traduce el versículo como todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Ahora, hay dos aspectos de la unidad acá que quiero notar. Primero, eran de un solo corazón, eran de un mismo corazón. Esto apunta a que estaban unidos en cuanto a lo que amaban, estaban unidos en cuanto a sus afectos. Los creyentes, esta iglesia de Jerusalén, compartía varios afectos. Compartía amor por Cristo, compartían amor por las buenas nuevas del Evangelio, compartían amor porque el Evangelio avanzara, por eso ellos habían orado para que los apóstoles siguieran ¿qué? Predicando. Es decir, la iglesia amaba que el Evangelio avanzara, tenían amor por ser testigos hasta lo último de la tierra, tenían amor porque otras comunidades de creyentes fueran creciendo y fortaleciéndose, como vamos a ver en el resto de Hechos, y tenían amor por cuidar a los necesitados en medio de ellos. Y es interesante porque ellos cuidaban a los necesitados de en medio de ellos, ¿no? Es decir, a los creyentes necesitados. En segundo lugar, eran de una misma alma, es decir, de un mismo espíritu. Ellos estaban unidos alrededor de quién es Dios, quién es el Dios en el que creen, quién es el Dios en el que creemos, y ese Dios es el que venía a unir a estos hombres. Se relacionan con un Dios que conocían, que afirmaban que era el creador de los cielos y la tierra, que era el Dios soberano, que gobernaba sobre la persecución y que era el Dios que también los protegía. J. Montgomery Boyce habla sobre esto y se sugiere no solo que los cristianos eran uno en corazón, es decir, uno en sus vínculos emocionales entre sí, comprometidos con lo mismo, sino que también pensaban de la misma manera que tenían, es decir, tenían la misma teología. Ese es un fundamento muy apropiado para cualquier obra cristiana. Debemos ser uno en todo. Es decir, los que pertenecen a la iglesia son aquellos que afirman las mismas cosas sobre Dios. Y es por eso, por ejemplo, que nuestra iglesia tiene primero un curso de entendimiento cristiano, de teología cristiana, doctrina, para que aquellos que quieran unirse a nosotros sepan qué nos une, qué creemos sobre Dios. ¿Qué creemos acerca del Señor, acerca de la oración, acerca de su soberanía, acerca de la iglesia, etcétera? Hermanos, la unidad de la iglesia es maravillosa. Está centrada en lo que sabemos de Dios y refleja también y se reflejan los afectos que produce. Es decir, todo lo que conocemos de Dios redunda en que amamos a Dios. Amén. Lo que conocemos de Él nos da razones para amarlo a Él. Si sé que es fiel, lo amo porque es fiel. Si sé que es soberano, lo amo porque es soberano. Si sé que es santo, lo amo porque es santo. ¿Amén? Así que la unidad de la iglesia está alrededor de quién es Dios. Esto es glorioso. Pero también nos muestra y nos debe llevar a pensar que debe haber unidad entre iglesias locales diferentes. Y eso es lo que vamos a ver en todo el Nuevo Testamento. La iglesia de Éfeso era uno con la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto era uno con la iglesia de Roma. La iglesia de Roma era una con la iglesia de Galacia, porque ellos habían creído lo mismo. Por eso las cartas de Pablo que leían en una iglesia las rotaban para que otra iglesia también la leyera. De la misma manera, hermano, nosotros somos uno en creencias con muchas iglesias de la ciudad. Independientemente de que no pertenezcamos a una denominación. Es decir, no estamos bajo la misma, lo que llamaban antes, cobertura, ¿no? Somos iglesias independientes, pero somos iglesias hermanas. Cooperamos, nos ayudamos, colaboramos porque estamos unidos alrededor del mismo Dios. En segundo lugar, su unidad se manifestó en el amor mutuo, pero también en la generosidad. Dice, ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad ¿qué? Común, ¿no? Ahora, el corazón agradecido con el Señor y con su salvación se mueve en una generosidad que es radical y que es escandalosa. Estos hombres han sido librados del egoísmo y de todo tipo de avaricia. Ahora, el compromiso era tal de esta primera iglesia con los hermanos y el compromiso era tal con que el evangelio avanzara que ellos estuvieron dispuestos a ser generosos en maneras que para el común de los hombres parecería que locura. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible vender mis terrenos? ¿Cómo es posible vender mis casas y traer ese dinero a los pies de estos apóstoles para que otros sean beneficiados? Hermanos, Hechos es un relato maravilloso del poder de Dios avanzando a su reino, pero también de la manera como los discípulos vivieron para que el reino avanzara. No solo por medio de la predicación,
sino por medio de la forma como vivían, como se amaban. Era escandaloso. Ver este tipo de amor entre personas diferentes era algo escandaloso. Ver que un judío como el que está nombrado acá, como José, vendiera su tierra para que fuera beneficio para gentiles griegos, era algo salido de todo entendimiento humano. Pero esa era la manera como la iglesia se amaba. Ahora, la convicción de esos hermanos en cuanto a las posesiones puede ser descrita de la siguiente manera, y esto debe enseñarnos a nosotros. Estos eran hombres que se veían como mayordomos. Es decir, eran personas que no se veían como dueños de lo que tenían. Ellos decían, Dios es el dueño de todo. Y me lo ha dado a mí, y me ha dado cosas para que yo las administre y para que yo tome decisiones de manera que manifieste en quién he creído. Pero también eran creyentes que vendían esas posesiones como un medio para servir a otros. Es decir, ellos veían lo que tenían como un medio para bendecir a otros. Ellos no tenían las posesiones y las vendían y decían, wow, puedo comprarme esto, puedo comprarme aquello, puedo viajar a otra zona del Mediterráneo. Ellos decían, ¿cómo esto puede ser de bendición a alguien que tiene menos que yo? El resultado de esa generosidad, verso 34, no habían ¿qué? Necesitados en medio de ellos, porque todos los que poseían tierra las vendían y traían el precio vendido. Hermano, no había tampoco hambre física en medio de la iglesia. No había solo alimento espiritual de los apóstoles daban, sino también había un alimento físico, había techo, había vestido para todos. Eso es lo que la Biblia describe como las necesidades de un ser humano. Alimento, techo y vestido. Eso es lo que necesitamos. No se dice que no habían pobres entre ellos. No se dice que todos vendieron todo para que todos fueran ricos, ¿no? Se dice que no habían necesitados en medio de ellos, ¿no? Parte de esa labor que hacían en ese momento, la distribución era hecha por los apóstoles, por eso fue tan difícil y veremos Hechos 6, que es muy difícil poder distribuir todas esas cosas para que nadie tuviera necesidad. Mis hermanos, esto nos muestra una necesidad también en la iglesia y es cuidar a sus miembros. Cuidar en que ninguno de nosotros padezca necesidad. Una de las cosas que hacemos todos los años y cuando presentamos nuestro presupuesto es que guardamos un rubro que se llama ayuda a hermanos en necesidad. El asunto es que también a veces nos vemos en dificultades para usar el rubro. Porque en el primer siglo los hermanos decían, llamaban a los apóstoles, después a los diáconos y decían, necesitamos esto, necesitamos aquello. Pero hoy día a veces, aunque sabemos que la iglesia puede apoyarnos y protegernos, decimos, todo está bien, ¿no? Todo está bien. Pero también esto nos debe mostrar una convicción que debe haber de generosidad entre iglesias locales. Nosotros buscamos no solo cuidarnos a nosotros, sino que entendemos que somos parte de un cuerpo universal, de un cuerpo mayor, y buscamos o debemos buscar también ser generosos entre nosotros. Mis hermanos, este tipo de actos, es importante entender que este tipo de actos de vender las propiedades o los terrenos y traerlos a los pies de los apóstoles eran actos de generosidad voluntarios. Es decir, no es que usted firmaba en el compromiso de membresía eclesial de Jerusalén vender sus propiedades. No, no era una obligación. De hecho, Pedro le dice a Ananías, tú eras libre de venderla o de no venderla, ¿no? Pero esa generosidad voluntaria, aunque no es un patrón para nosotros, es decir, no es un mandato para nosotros, sí es un principio. El principio y lo que nos muestra es cuál debe ser mi corazón en relación a lo que tengo. ¿Cómo debo ver yo las cosas que tengo? ¿No? Ahora, sobre nosotros deberíamos pensar también que a veces este tipo de textos se usan mal, ¿no? Algunos perversos dicen, si ve, los cristianos eran comunistas, los cristianos eran socialistas, nadie tenía propiedad. No, no es lo que está enseñando aquí, porque de hecho más adelante veremos a Lidia, ¿no? Por allá, más allá del capítulo 10 de Hechos, y era una mujer próspera que vendía púrpura y que ayudó con sus recursos a la iglesia, ¿no? Tampoco la motivación de los hombres que daban era vender sus terrenos para recibir el doble, ¿no? Bernabé no estaba pensando, bueno, tenía 3 casas, mira, las vendí, entonces ahora Dios me va a tener que dar, ¿qué? 4, 5, 6 más. No. La motivación de estos hombres no es la motivación del evangelio de la prosperidad que te dice, dale a Dios porque Dios te va a regresar. Si tú le das, Él va a estar obligado a hacerte próspero y a hacerte rico. Así que esta actitud generosa de la iglesia
modela más el corazón que el monto. La manera de dar de esos discípulos mostraba un corazón dispuesto a darlo todo y un corazón que reconocía que había un propósito superior al dinero que vivir de una manera lujosa. La pregunta acá en relación a nosotros es, ¿cómo es tu corazón en relación con lo que tienes? ¿Cuáles son tus pensamientos en relación a lo que tienes? ¿Cómo piensas en relación a lo que Dios ha puesto en tus manos? Ahora, es difícil hablar de estos temas en nuestro contexto porque muchos pastores realmente incluso deberían estar encarcelados por usar la escritura para malos propósitos en relación a esto y hablar de prosperidad y finalmente los únicos que prosperan son ellos, ¿no? Este texto tampoco debe ser usado mal. Los que manifiestan esa generosidad también, y esto tal vez un descanso para algunos que están acá y no son miembros de la iglesia, los que manifiestan la generosidad son los hermanos. Es decir, los primeros y los llamados a manifestar generosidad son los que pertenecen a la iglesia. Nosotros nos hemos comprometido a vivir una vida de fe común, incluyendo a tener una convicción de aportar para que el reino de Dios siga avanzando por medio de la labor, no solo que hacemos por medio de nuestra iglesia local, sino que se hace en medio de otras iglesias. Mis hermanos, si usted es miembro de esta iglesia, y si va a ser miembro de la iglesia, escuche esto también, para que también tenga tiempo aún de, bueno, espero que no, pero pensarlo. Es un llamado a todos nosotros. Debemos pedirle al Señor un corazón de gozo y contentamiento que se manifieste en una generosidad evangélica, ¿no? La pregunta es, también, para saber qué necesidad tiene mi hermano, debo conocer a mi hermano. No puedo simplemente saludar cada mes o cada 15 días y estar tranquilo con eso. Esta generosidad incluye cercanía. Ahora, ¿eres tan cercano como para conocer la necesidad de otros? Hermano, la generosidad es una expresión de tener la misma mente y corazón. Como ellos tenían afecto por lo mismo, se movían y sus recursos se movían a manifestar ese afecto en maneras prácticas. Y usted puede decir, bueno, pastor, entonces es un pecado prosperar. Entonces es un pecado tener cosas, poder comprar esto o comprar aquello. No, en ninguna manera. Si eres una persona próspera, deberías ver eso como una bendición del Señor, pero no como aquellos que dicen bendecido, prosperado en victoria o bendecido, afortunado, no. Sino deberías ver esto como una bendición, pero también como una gran responsabilidad delante de Dios. Eres responsable con las decisiones que tomas en esto, ¿no? Hace unos años se hizo muy famoso, ¿no?, el término trader, ¿no? Y todos eran traders y hacían negocios con criptomonedas y con esas cosas. Bueno, algo que no es pecaminoso. Pero el trader, algunas compañías surgieron y usted le daba dinero, ¿no? Le daba $1,000, le daba $1,000,000 y ellos se lo manejaban para que en teoría ese dinero, ¿qué? Creciera, para que fuera bien invertido. Bueno, lo que nosotros hemos recibido no nos pertenece y se ha dado de parte de Dios para que ese dinero prospere en bendición para lo que Dios atesora como valioso. ¿Cómo está haciendo usted esa labor? Ahora, ¿es pecado entonces, pastor, desear ser próspero o ser rico? Tampoco. Sin embargo, una buena pregunta podría ser, ¿cuál es su motivación para querer ser rico? ¿Por qué quiere ser rico? ¿Será esa riqueza que usted va a tener al fin la fuente de estar contento? ¿Será que si usted se gana ese baloto, al fin usted va a poder vivir feliz? ¿Haría algo ese dinero que solo Dios puede hacer? Es decir, darle seguridad y darle confianza. Ojo, bueno, el baloto no es algo que deberíamos estar invirtiendo nuestro dinero, es una mala inversión, ¿no? Ahora, si la riqueza en algunas ocasiones es buscada como reflejo de idolatría del corazón, entonces debemos preguntarnos por qué anhelamos ese tipo de riqueza. Verso 33, era una comunidad donde el poder de Dios se manifestaba en el testimonio de la resurrección de Jesús. Dice, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y había abundante gracia entre ellos. Hermanos, la iglesia había pedido para que los siervos, los líderes, tuvieran confianza para dar testimonio de la resurrección. Y eso es lo que vemos ahora. Es decir, los apóstoles continúan liderando la iglesia a través de la predicación, una predicación que daba testimonio de Jesús como el Mesías resucitado por Dios. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es lo que vemos allí? La gracia de Dios es abundante en medio de ellos. La gracia de Dios, que es entendida como el don que estaba siendo dado a esta comunidad, era abundante.
Hermanos, una iglesia fiel en el testimonio del Señor, en la predicación de Cristo como Mesías y sus palabras, puede tener esperanza de que la gracia del Señor sea abundante en medio de ellos. Tenemos que pedirle al Señor que podamos ver esa gracia en medio de nosotros. Ahora se nos da también, luego de esto, luego de mostrar cómo esta iglesia se amaba, tenía unidad, cómo esa iglesia era generosa, se nos muestra también el ejemplo de Bernabé, ¿no? El levita, hijo de consolación, verso 36, dice, y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, poseía un campo y lo vendió. Trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles, ¿no? Ahora, Lucas, recuerden, él es historiador y en su registro nos deja ver uno de los ejemplos que fue de alguien que fue llevado a ese tipo de generosidad. Es decir, Lucas no está narrando algo etéreo, ¿no? No está diciendo, no, algunos hermanos hacían esto y hacían lo otro, no, él dice, miren, todos estaban haciendo esto y uno de los que lo hacía era Bernabé, el hijo de consolación. ¿Y por qué él nos da el nombre de Bernabé y no el nombre de otra persona que lo haya hecho? Primero, para contrastar lo grave del pecado de Ananías y Zafira en relación a la piedad que estaba mostrando este hombre, pero también para que la iglesia entendiera más cómo fueron el tipo de hombres que lideraron en medio de ellos, y eso lo hablaremos un poco más adelante. José, pónganle atención a este hombre. José, que era levita, es decir, de la tribu de Leví, descendiente de Aarón, procedente de Chipre. Ese hombre es movido de una manera maravillosa en generosidad. Ahora, era un levita próspero, pero no era parte del Sanedrín, es decir, era parte de la familia de sacerdotes, pero no era parte del Sanedrín. Vino a ser cristiano, se unió a la iglesia de Jerusalén y de hecho recibe un nuevo nombre. Y esa era una práctica común también en la iglesia. Saulo después es llamado Pablo, ¿no? Este hombre, José, después es llamado por los apóstoles Bernabé, que significa hijo de consolación o también significa hijo de exhortación o hijo de ánimo, ¿no? Y vamos a ver también por qué le dieron ese nombre. Ahora es un gran contraste. Por un lado, la vida de Bernabé, un levita generoso cristiano, y por otro lado, levitas poderosos con un corazón endurecido contra la iglesia, los levitas pertenecientes al Sanedrín. Y por otro lado, entonces, este hombre que está de manera maravillosa mostrando amor para que la iglesia avance. Es decir, un grupo de 70 líderes religiosos poderosos y adinerados intentando destruir la iglesia y uno de muchos levitas que se habían convertido diciendo, yo doy todo para que esta iglesia siga avanzando, ¿no? Hermanos, este primer cuadro nos muestra una iglesia unida, un solo corazón y una sola alma. Y a raíz de eso persevera a pesar de que son perseguidos. Ahora, la forma en la que persevera era a través del testimonio sobre Jesús y a través de la manera como la iglesia estaba viviendo. Mis hermanos, en un sentido es la manera como la iglesia debe vivir hoy. La unidad en medio del pueblo de Dios es un hermoso tesoro. Nosotros todos los miércoles en nuestra reunión de oración, si usted no se ha conectado, yo lo invito, invítese. Todos los miércoles, la primera petición de oración, después de dar acción de gracias al Señor, es unidad y santidad en medio de nuestra iglesia. La unidad de la iglesia es un tesoro maravilloso, es un regalo de Dios. Es decir, nadie puede crear unidad en la iglesia. Es Dios el que forma la unidad de la iglesia, pero nosotros como cristianos sí tenemos parte en cultivar la unidad de la iglesia. Cultivar la unidad de la iglesia. Ahora la pregunta es, ¿cómo usted está cultivando la unidad de la iglesia? Una de las maneras de cultivar la unidad es la comunión. Otra de las maneras es orando unos por otros. Otra de las maneras es sentarnos todos bajo la predicación de la palabra de Dios. Otra de las maneras es instruyendo a nuestros hijos. Hay muchas maneras de cultivar la unidad en la iglesia. Y ver a estos hermanos y a sus convicciones debe llevar a preguntarnos varias cosas. ¿Cómo entendemos la iglesia? Estas personas no entendían la iglesia solamente como el lugar donde ellos iban, porque de hecho no tenían lugar, tomaban prestado se reunían en el templo judío. ¿Cómo entendemos la iglesia? Es más que el domingo, pero al mismo tiempo no puede existir sin nuestra reunión dominical. ¿Atesoramos la iglesia que tenemos?
¿Atesoramos la congregación y buscamos trabajar por la unidad? ¿Somos beneficio para la unidad de la iglesia o somos piedra y una vara en la rueda de la unidad de la iglesia? ¿Qué tipo de hermano es usted? ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿Soy yo de los que ayuda a que la unidad sea más fuerte o soy de esos que hace que siempre la unidad esté en peligro? Porque pueden haber personas así. Hermanos, debemos ser confrontados al ver esta comunidad. En cuanto a nuestra vida de fe, debemos conocer a Dios y su misericordia que nos transforma. Si alguien dice que conoce a Dios, pero piensa, ama y vive igual, debe pensar en que tal vez no ha nacido de nuevo. Es decir, si usted dice que es cristiano, pero usted mira para atrás en sus años antes de Cristo y usted era igual, perseguía las mismas cosas, veía las riquezas de la misma manera, amaba lo mismo, usted tiene un problema. Porque la Biblia dice que cuando somos convertidos al Señor, nuestro corazón cambia. Es decir, amamos cosas que antes no amábamos. Mis hermanos, en relación a nuestra generosidad deberíamos también preguntarnos en qué forma nuestra conversión afectó todas las áreas de la vida, incluyendo la manera en que vemos nuestras posesiones. ¿Cómo usted ve las posesiones? ¿No? Ahora, lo maravilloso del Evangelio de la prosperidad es que no hay nada maravilloso allí. Pero lo maravilloso de la predicación expositiva es que vamos por una línea donde nosotros no tenemos, o sea, nos sujetamos a la palabra de Dios. Entonces, los pastores no traen cosas que convienen enseñar, sino cosas que debemos enseñar. Y damos gracias al Señor por su misericordia y por lo maravilloso de la Escritura que alumbra nuestros ojos. Ahora, lo terrible del Evangelio de la Prosperidad es que pone nuestro corazón en Dios solamente porque creemos que Dios está obligado en darnos cosas. Y en darnos cosas al mismo tiempo para aumentar nuestra avaricia y nuestro amor al dinero. Mis hermanos, la unidad de la iglesia se manifiesta de manera especial en la forma como compartimos lo que sabemos de Dios y de manera en que el Evangelio avance y no haya necesitado entre nosotros. Tenemos que cuidar de nosotros. La iglesia es el lugar donde los que están en dificultad y necesidad pueden levantar la mano y decir: pastor, estoy complicado. Pastor, hubo un recorte y estoy en dificultad, ayúdeme. ¿Será que algún hermano tiene necesidad de trabajo en esta área para que yo pueda hacerlo? Pero también la iglesia puede volcarse en generosidad para ayudar a un hermano en un momento especial. Hermanos, Dios guarda a su iglesia en unidad ante los ataques del enemigo. Ahora, luego de mostrar cómo esa iglesia manifiesta la unidad, Lucas pasa a mostrar lo horrible que es la unidad cuando es atacada, es decir, el horrible ataque contra la unidad. No hay ataque más horrible, hermanos. Verso 1 al 11 del capítulo 5, nosotros vemos, lo primero que hace Lucas es decir, pero. Aparece José llamado Bernabé, que era levita y que trajo el resultado de la venta de su posesión a los pies de los apóstoles. Pero había cierto hombre llamado ¿qué? Ananías. Con Zafira, su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio. Escúcheme bien, mujeres. Sabiéndolo también, ¿quién? Su mujer, ¿no? Ahora, parece que lo que vive la iglesia es un sueño. Todos tienen el mismo corazón, todos tienen el mismo espíritu. Es más, los que tienen más están dispuestos a darlo todo para que los que tienen menos no tengan ninguna necesidad. Parece que la iglesia llegó a un estado casi glorificado. Pero aún en medio de la iglesia de los apóstoles habían Ananías y Zafira, ¿no? Hermanos, si no fue perfecta la iglesia de los apóstoles, ¿cómo podríamos pensar que nuestras iglesias hoy podrían ser perfectas? Ahora, lo primero que busca Satanás para destruir a la iglesia es usar la fuerza desde afuera, es lo que hace el Sanedrín. Pero ahora lo que vemos es que Satanás trata de destruir la iglesia desde adentro, ¿no? Usa la hipocresía y la falsedad de los que se muestran como creyentes, pero no viven como creyentes. Mis hermanos, este matrimonio, por su pecado e influencia misma de Satanás, hace complot para engañar a los apóstoles. ¿Se imagina eso? Esta reunión marital, ¿no? Amor, tengo un plan. ¿Viste lo que hicieron con Bernabé?
¿Viste cómo todos lo miraron? ¿Viste cómo todos exaltaron la piedad de Bernabé? Amor, yo tengo una idea. Vendamos la casa que tenemos allí en la parte este de Jerusalén. Vendámosla. Guardemos una parte y traemos el resto para que toda la iglesia piense que somos como Bernabé. Wow, ¿te imaginas? Que todos nos vean de esa misma manera. Es más, de pronto nos den un nuevo nombre, ¿no? De pronto ya no me vayan a decir Ananías, sino hijo de gozo, ¿no? Sino piadoso y hermoso. Bueno, qué sé yo, ¿no? Pero estos hombres estaban allí, este hombre y esta mujer estaban allí. Algunos en la iglesia estaban de manera voluntaria trayendo el resultado de su venta, pero estos hombres se ponen de acuerdo para engañar no solo a los apóstoles, sino también engañar ¿a quién? A la iglesia, engañar al Espíritu Santo, que Pedro describe como Dios mismo. Es decir, tratar de engañar al Espíritu Santo es tratar de engañar a Dios. Y en un sentido, también engañar al pueblo es atentar contra el Señor. Mis hermanos, John Stott decía, ellos quieren el crédito y el prestigio por la generosidad sacrificial sin la inconveniencia de ello. Así que para ganarse una reputación a la que no tenían derecho, dijeron una mentira descarada. Su motivo para dar no era aliviar a los pobres, sino aumentar su propio ego. Ananías y Zafira no estaban preocupados por nadie en la iglesia, solamente estaban preocupados por ellos. Ellos querían preeminencia, ellos querían ser vistos, ellos querían ser reconocidos. Y para obtener eso, mintieron al Señor. Verso 3 y 4. El asunto acá no es un asunto de dinero, como Pedro lo dice. No había obligación. Dice, pero dijo Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Mis hermanos, el asunto aquí no es asunto de dinero. El asunto acá es un asunto de corazón. Ellos eran libres. Ellos no estaban obligados a vender nada. Y si lo vendían, no estaban obligados a traerlo todo. Ellos podían claramente decirle a los apóstoles, mire, vendimos esto, traemos la mitad. No pasaba nada porque era una generosidad de tipo voluntaria. Era un asunto del corazón, aparentar falso amor por la iglesia y ponerse de acuerdo como matrimonio para engañar al Señor. Hermanos, el caso de Ananías y Zafira muestra lo grave de tratar de presentarse como piadoso y como cristiano cuando el corazón está endurecido y quiere burlarse de Dios. El caso de Ananías y Zafira muestra lo grave de aparentar ser parte de una congregación, pero al mismo tiempo tener un corazón perverso y un corazón egoísta. Ahora, Lucas subraya que es perverso pecar contra el pueblo de Dios. La mentira y la falsedad atentan contra la comunión. Alguien tal vez dirá, bueno, pastor, pero es que pues yo no atento contra la comunión de la iglesia. Bueno, al menos tal vez no visiblemente, pero ¿qué hay cuando nadie nos ve, ¿no? Debemos pedirle al Señor, danos un corazón sincero frente a tu pueblo. Pero resalta el pecado de Ananías como el resultado de un corazón lleno de satánica perversión. Ahora, nosotros no somos el tipo de iglesia, y si usted ha venido acá varias veces, usted se ha dado cuenta. No somos el tipo de iglesia que acusamos a Satanás por todo, ¿cierto? Es que, es que el diablo es mentiroso. Sí, él es un mentiroso, pero él no lo tienta a usted siempre que peca. Usted es tentado, como dice también en el Nuevo Testamento, cuando de su propio corazón usted alberga cosas allí. Ahora, si bien no acusamos a Satanás por todo, no desconocemos que Satanás es real, que es un enemigo de la iglesia y es un enemigo formidable, es decir, es un enemigo del cual tenemos que tener cuidado. Sin embargo, Satanás es limitado, no es omnisciente como el Señor. No es omnipresente como el Señor, no es omnipotente como el Señor, es decir, Satanás no está luchando con Dios como de tú a tú. Satanás podría verse más bien como un perro amarrado que trata de ladrar, pero aún en esos ladridos afecta a la iglesia y su unidad. Ahora es perverso el pecado de Ananías y Zafira porque habían premeditado en su corazón.
Es decir, esto no fue algo fortuito, no fue que lo vendieron y tuvieron una grave circunstancia y tuvieron que quedarse con algo. Ellos planearon hacerlo. Ellos planearon engañar al Señor y engañar a su iglesia. Atentaba contra la unidad de la iglesia. Hermanos, el corazón egoísta de Ananías y Zafira vino a ser usado como ataque de Satanás contra la unidad de la iglesia. Sin embargo, el Señor no se mantuvo distante ante este ataque. Y este texto que viene, esta última parte de ese relato, es impresionante. Y al mismo tiempo es un texto difícil de recibir. Y al mismo tiempo es un texto complejo. Pero es un texto que es real. Es decir, Ananías y Zafira no son personajes míticos para ilustrar una verdad espiritual. Ananías y Zafira caminaron en la iglesia de Jerusalén, se habían bautizado con esos que fueron añadidos y luego murieron por su mentira delante de los apóstoles. ¿Cómo responde el Señor ante los ataques a la unidad de la iglesia? Ahora, esto no es nuevo tampoco. El caso de Ananías y Zafira y ver esos juicios fuertes de Dios ante hombres no es algo nuevo. Nosotros podemos ver en Josué capítulo 7 Acán, cuando el pueblo está con Josué siendo liderado para conquistar la tierra prometida. Acán conquista una tierra y Acán se guarda algo, ¿no? Y Acán dice, no, yo no tengo nada. Y el Señor había dicho, destruyanlo todo, no se queden con nada. Y Acán guarda algo para él. ¿Y qué sucede? Es juzgado, incluso apedreado por parte del pueblo. Vemos también ejemplos en el Nuevo Testamento de personas que quisieron tomar beneficio del Evangelio, como por ejemplo Simón el Mago. Pedro, véndeme un poquito de Espíritu Santo, unos 10 talentos. Con eso me alcanza para hacer algunos milagros y poder tener... No. Perezca tu dinero contigo, ¿no? En este caso, hermanos, Dios mismo es el que sale a proteger su iglesia. Fíjese esto tan tremendo. Dios había podido matar al Sanedrín así y no lo hizo. Pero Dios juzgó a un hombre y a una mujer que se hicieron pasar por creyentes y estaban siendo usados por Satanás para afectar la unidad de la iglesia. ¡Wow! Esto es fuerte, esto es difícil. Hermanos, Hechos nos muestra a una iglesia en un tiempo especial, un tiempo que es irrepetible, un tiempo en el que se establece la iglesia y que contaba con los apóstoles de Jesús vivos. Ahora, en ese sentido, como hemos hablado, algunos eventos descritos por Lucas no son prescriptivos, es decir, no muestran lo que debe pasar en la iglesia hoy. Y eso es una buena noticia. Es decir, Hechos no nos muestra que cuando alguien ataca la unidad de la iglesia va a morir en el culto. No es algo que prescribe, es algo que pasó y es algo que describe en la iglesia de Hechos, porque estaban haciendo la iglesia. El Señor está buscando proteger su iglesia. De hecho, Pablo en 1 Corintios, cuando habla de la cena del Señor, dice que algunos se emborrachaban al tomar la cena y algunos no entendían lo que era la iglesia, y el resultado de tomar la cena indignamente, ¿cuál era? Algunos durmieron, es decir, algunos morían y algunos se enfermaban. Pero eso no es lo que va a pasar en la iglesia de hoy. Ahora, es una buena noticia, pero también es una mala noticia. Porque a veces pensamos que si no nos va mal es porque estamos haciendo todo bien. A veces pensamos que si estamos pasando por un buen momento es porque Dios está probando mi vida. Sin embargo, todos estaremos delante de Dios. Y Jesús dijo que a algunos hombres Él les diría en el día final, apártense de mí, nunca los conocí, hacedores de maldad. Es decir, puede que alguien pueda ser miembro de la iglesia durante toda su vida y al final delante en el trono de Dios vaya a estar eternamente sin Él. Piense un momento esto. El Señor no juzgará frente a nosotros a los falsos cristianos como Ananías y Zafira. No lo hará. Eso no pasará. Pero nos deja ver esto que pasa allí, lo grave del pecado y la destrucción futura de aquellos que el Señor juzgará. Al mismo tiempo nos da un sentido de temor reverente. Si estamos viviendo vidas con una piedad falsa o con un cristianismo que solo se vive en ritos externos, Ananías y Zafira nos deben recordar que Dios no se mantiene inmóvil cuando la iglesia es atacada desde adentro. El caso de Ananías y Zafira en la primera iglesia es un primer acercamiento a la necesidad de la disciplina de la iglesia. La unidad de la iglesia debe ser protegida por el Señor, pero también la iglesia misma la protege. Pablo después hablará de eso. Saquen al perverso entre ustedes.
ejerzan esto. El Señor Jesús había dicho en Mateo 28, si alguien rehúsa arrepentirse, no puedes tratarlo como hermano. Dios protege la unidad de la iglesia. La disciplina entonces viene a ser guardiana de la unidad de la iglesia. Mis hermanos, Dios guarda su iglesia en unidad ante ataques internos del enemigo. El Señor es guardián de su iglesia. Hay algunos que debemos ser llevados a atesorar más al Señor, porque Él protege a los suyos, Él guarda a su iglesia. Pero otros también deben ser llevados al arrepentimiento. No solamente por su generosidad, que algunos tal vez deben hoy arrepentirse por eso, o por su ausencia de generosidad, sino deben arrepentirse también por tener en poco el amor entre hermanos y la unidad entre iglesias. Más bien debemos agradecer al Señor, porque estamos esforzándonos por la unidad. Otros de ustedes hoy deben ser llamados al arrepentimiento y a la fe, a reconocer que Cristo es el único que protege a un pueblo, que Él es el único que puede salvar a los hombres del pecado y del egoísmo. Él se entregó para pagar por el pecado de aquellos hombres que eran perversos y que estábamos entregados a una vida de pecado. Los que se arrepienten y depositan la fe en el Señor vienen a vivir en comunidad. Ahora, tal vez hasta hoy tú has pensado en que puedes seguir a Dios a tu forma. Tal vez yo pues, estoy ahí, pero yo no necesito involucrarme, yo no necesito ser parte de la iglesia, yo puedo ser un visitante ocasional y sí, usted puede serlo. Pero está reflejando que al final usted está aborreciendo a Dios. Porque no es posible amar a Dios y aborrecer a los suyos. Mis hermanos, los que nos visitan hoy, si es su caso, si usted hoy debe arrepentirse y venir al Evangelio y venir a Cristo, hoy es un día para hacerlo. Pero también, hermanos, Ananías y Zafira nos muestran cuando lo horrible que es cuando un matrimonio falla a su propósito. Casados, pongamos atención. El caso de Ananías y Zafira nos muestra un cuadro lamentable de un matrimonio que deshonra a Dios. Y en el caso de Zafira, específicamente nos muestra cómo luce una sujeción pecaminosa al esposo. Una sujeción que no pone a Dios en primer lugar. Ahora, Ananías y Zafira debían glorificar a Dios en su matrimonio. Como todo cristiano debe honrar a Dios en su matrimonio. Pero en lugar de animarse en la fe, se pusieron de acuerdo por codicia para engañar a Dios. Y el final de ambos fue la perdición, no solo de sus cuerpos, sino también de sus almas. Ahora mi pregunta para los que están casados o para los que desean casarse es, ¿hacia dónde va su matrimonio? ¿Qué tipo de conversaciones usted tiene con su esposa en relación a la fe? ¿Se ponen ustedes de acuerdo para buscar al Señor de mejor manera? ¿O tratan de taparse los pecados el uno del otro? Amor, ya son 2 semanas sin venir a la iglesia. Ay, amor, el Señor sabe. Ay, amor, es que esta fiesta, es que lo otro, es que este evento, es que lo otro, es que él fue que. Bueno, amor, está bien, ¿no? ¿Cómo nuestros matrimonios nos ayudan realmente a buscar honrar a Cristo? Ahora la pregunta para nosotros hoy, si nuestro matrimonio nos está ayudando a arrepentirnos constantemente cuando estamos llevando vidas cristianas dudosas. Una esposa fiel no debería ser indiferente cuando ve a su esposo pecar, cuando ve que su esposo se aparta del Señor. Ella debería hacer todo lo posible para que su esposo vuelva los ojos a Cristo. Lo mismo, cuando un hombre piadoso y ve a su esposa alejarse cada vez más del Señor, debería decir, amor, necesitamos buscar a Cristo. Oremos, busquemos la Biblia, pidámosle ayuda a alguien que nos permita buscar más del Señor. ¿O es el matrimonio el lugar donde se consiente engañar a Dios y llevar una vida cristiana falsa? Ahora, usted puede engañar a muchos, pero usted sabe que tal vez a los únicos que no puede engañar es a sus hijos. Bueno, primero a Dios, ¿no? Pero no puede engañar a sus hijos. Porque tal vez ellos cada vez que vienen el domingo ven un conflicto, ¿no? Porque ve a su papá levantando las manos, pero en la semana lo ve usando sus manos para otras cosas. ¿Qué pueden decir ellos sobre nuestra piedad? Hermanos, Dios guarda su iglesia en unidad ante ataques internos del enemigo. Hermanos, la unidad de la iglesia es algo hermoso, Él le da gloria a Dios. Este cuadro de 2 grandes contrastes, Bernabé y Ananías,
Debe llevarnos a arrepentirnos, a decir, Señor, gracias. Gracias porque hoy me da la oportunidad, Señor, no estás juzgándome en ese momento como hiciste con Ananías y Zafira. Me das oportunidad de escuchar tu palabra, de arrepentirme y de buscarte. Esta historia debe llevarnos a decir, Señor, ten misericordia de nosotros. Haznos como Bernabé, porque parece que estamos más cerca a vivir como Ananías y Zafira. Danos gracias, Señor, para alejarnos de la hipocresía y vivir en integridad. Mis hermanos, el Evangelio nos confronta con nuestro poco amor y nos confronta aún cuando estamos despreciando la iglesia. Pero también el Evangelio nos da la esperanza única que tenemos en Cristo, quien dio su vida por la iglesia, quien puede llevar nuestro corazón a amar lo que Él ama. ¿Cómo ser curado de esto, pastor? Yo estoy aborreciendo a la iglesia, firmé un papel, pero no vivo nada de lo que firmé, no estoy siendo consecuente con mi compromiso. ¿Cómo hago para amar más a la iglesia? Bueno, busca más al Señor. Ama más al Señor, porque si amamos más a Cristo, vamos a amar más lo que Él amó. Si amamos más al Señor, vamos a amar más a su pueblo. Que pidamos al Señor un corazón y un alma y un espíritu que puedan estar unidos a la de nuestros hermanos. Que cuando pensemos en misiones nos miremos los unos a los otros y digamos, wow, podemos participar juntos en esto. Cuando pensemos en oportunidades de servir al Señor nos miremos y digamos, gloria a Dios, ¿no? Ayer que tuvimos la actividad de los niños y decían, y algunos hermanos estaban de otras iglesias y hablamos al final y decíamos, wow, qué tremendo sería que esto se pudiera hacer en otro lugar. Bendecir a otras iglesias. De hecho, con Johanna se estaba pensando, bueno, miremos cómo hacerlo en La Guajira. ¿Cómo podemos bendecir a otros? ¿Cómo podemos servir a otros? Tener el mismo corazón y la misma alma que ame lo mismo. Ahora, si usted está acá y usted no conoce al Señor, o si usted está acá y usted es parte de esta iglesia y tal vez no ha entendido mucho del mensaje, yo quiero aclararle algo por si acaso. Este mensaje no se trata acerca de dinero. No es el objetivo principal de este mensaje. Se trata sobre nuestro corazón. Este mensaje es sobre lo hermoso que es la iglesia y sobre lo hermoso que es la unidad de la iglesia. Esta iglesia, esta historia de los primeros testigos de Cristo que cambió la humanidad, esta iglesia cambió el destino de este mundo. Debe llenarnos de gozo, pertenecemos a esto, somos descendientes de esos hermanos en la fe, debe darnos esperanza. Ahora, si bien tal vez lo que llama más la atención en esta historia por las terribles consecuencias y por lo fuerte de la historia es lo que sucedió con Ananías y Zafira. Tal vez es lo que llame más la atención. Como esto, si tal vez usted se puede haber imaginado, ¿no? Mientras yo leía, wow, y cómo Pedro confrontó a Ananías y Ananías cae, muere frente a Pedro y después 3 horas después su esposa miente a Pedro a los ojos otra vez y cae otra vez muerta y usted dice, wow, siquiera que yo no era un joven dentro de esa iglesia porque no me imagino tener que enterrar a 2 el mismo día. ¿No? Ahora tal vez esa historia es fuerte y tal vez lo que nos quede es qué tremendo Ananías y Zafira. Pero quisiera terminar llevándonos a volcar nuestra mirada de nuevo a Bernabé. Lucas, como les dije antes, no solo nos deja saber que fue Bernabé uno de los movidos a ese tipo de generosidad radical, no solo lo hace para contrastarlo con Ananías y Zafira. Lucas deja ver a los primeros cristianos y a nosotros hoy los principios de la vida de fe de este hombre, del cual volveremos a hablar varias veces en nuestra serie. Y quiero ir rápidamente a algunas cosas para que usted entienda que la vida de Bernabé no fue importante porque estuvo dispuesto a decir, vendí esto, acá está. Hechos capítulo 9, versículo 27. El perseguidor de la iglesia, Saulo de Tarso, es convertido. Ananías es llevado por el Señor a orar por él para que las escamas de sus ojos caigan y entonces él pueda buscar servir al Señor. Todos estaban asustados y todos estaban preocupados por la aparición de este nuevo maestro, que al final todos lo habían conocido como un asesino o como un perseguidor de los cristianos. Cuando llegó Saulo, verso 26, a Jerusalén, tratando de juntarse con los discípulos, pero todos le temían, no creyendo que era discípulo. Verso 27,
Pero Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles. Y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que él había hablado y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús. Hermanos, Bernabé era un hombre que no tenía nada que perder. Era un hombre que no tenía nada que perder y que fue capaz de ser movido a presentarle a la iglesia a este nuevo discípulo. Un discípulo que antes había sido perseguidor de la iglesia, pero Bernabé dice, no, él es verdadero, él es de nosotros. Mírenlo, yo lo traigo para que ustedes lo conozcan. Versículo 22, capítulo 11. La noticia de esto llegó a los oídos de la iglesia de Jerusalén, es decir, que se empezaron a convertir griegos y gentiles en varias partes del imperio. Dice, la noticia de esto llegó a los oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron ¿a quién? A Bernabé a la iglesia de Antioquía, el cual cuando vino y vio la gracia de Dios se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. Hijo de ánimo, hijo de aliento, hijo de consolación, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo, y cuando lo encontró lo trajo a Antioquía, y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Por aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu Santo que habría una gran hambre en toda la tierra, y esto ocurrió durante el reinado del emperador Claudio. Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, los discípulos de Antioquía, determinaron enviar ayuda a los hermanos que habitaban Judea, es decir, a la antigua iglesia de Bernabé. Y así lo hicieron, mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Bernabé también luego es enviado. Es impresionante esto. Bernabé era ese tipo de hermano en la iglesia de Jerusalén. Y la iglesia de Jerusalén se entera, en Antioquía hay cristianos. ¿Y qué hacen ellos? Enviemos a Bernabé. Y luego, estando en Antioquía por un año enseñando con Pablo, ellos escuchan que iba a haber hambre en Jerusalén. Y la iglesia de Antioquía, que eran gentiles, dicen, tenemos que ayudar a nuestros hermanos. Y hacen una colecta de dinero y la envían ¿con quién? Con Bernabé y con Saulo. Verso 2, capítulo 13. Estoy haciéndole un buen spoiler de lo que vamos a ver el resto del año. Capítulo 13. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón, llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Y entonces, después de ayunar y orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. ¿A dónde? Al primer viaje misionero de la iglesia. Bernabé es enviado ahora por Antioquía para que prediquen el Evangelio. Capítulo 15, versículo 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades donde hemos proclamado la palabra del Señor, para ver cómo están. Bernabé quería llevar también con ellos a Juan, llamado Marcos, pero Pablo consideraba que no debían llevar consigo a quien los había desertado en Panfilia y no los había acompañado en la obra. Se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre, pero Pablo escogió a Silas y partió, siendo encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y viajaba por Cilicia. Pablo y Bernabé luego se separan. Tienen un inconveniente porque un joven, Juan Marcos, había desertado en uno de los viajes, y Pablo le dice: a mí no me traigas a ese muchacho. Pero Bernabé dice: sí, yo me voy a ir con él. Y luego, por allá en 2 de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo: tráeme a Juan Marcos, porque me es útil para la obra. El Juan Marcos que escribió el Evangelio de Marcos. Mis hermanos, lo grande y lo hermoso de la obra que hizo el Señor en Bernabé no fue que vendió su casa y lo dio a la iglesia.
Lo maravilloso de este hombre es que Dios le dio un corazón que lo llevó a dar su vida misma por la iglesia y por el avance del evangelio. Bernabé atesoró a Cristo por encima de su posesión como levita, por encima de sus posesiones. Bernabé vio a Cristo como lo que Cristo es, como hermoso. Vio a sus hermanos como algo glorioso. Vio a la iglesia como un gran tesoro. Y también vio a ese pueblo como algo por la cual vale la pena la vida entera. Vemos la iglesia de esa manera. Oh, mis hermanos, que nuestro Señor nos permita verlo así. Que nos permita amarlo al estilo del Hijo de Consolación. Dios guarda su iglesia en unidad ante los ataques del enemigo. Dios mismo nos protegerá. Nosotros sabemos que es ser una iglesia bajo ataque, pero también sabemos que es ser una iglesia protegida por el Señor. Padre, gracias por tu bondad, Señor. Gracias, Señor, porque somos tu esposa, Señor. Somos tu novia, Dios. Y tú no miras a otro lado cuando tu esposa está siendo amenazada, Señor. Aún cuando hay ataques internos, Señor. Tú vas y la defiendes, Señor. Tú vas y la proteges, Señor. Oh, Padre mío. Gracias, Señor, por tu pueblo, Señor. Ayúdanos a amar a tu iglesia. Ayúdanos a amar la unidad. Ayúdanos a tener corazones, Señor. Que te veamos a ti de esta manera. Que veamos a la iglesia de esta forma, a tu pueblo universal, Señor. Corazones como el de Bernabé, Señor. Decididos a dar su vida para que tu pueblo avance, Señor. Para que tu iglesia sea cuidada. Para que los que tengan poco no pasen necesidad, Señor. Pero también que tengamos corazones que nos muevan a decir, oh mi Señor, yo quiero dar mi vida para que tú seas conocido de otros, Señor. Para que mi barrio te conozca, para que mi ciudad te conozca, para que mi país te conozca, Señor, para que este mundo te conozca, Señor. Porque tú eres la única esperanza para el alma que está en muerte, Señor. Tú eres la única luz que puede dar vida a los hombres que están en tinieblas, Señor. Gloria sea a ti, Señor. Ayúdanos a amar a tu pueblo, a amarte a ti y a vivir una vida que anhele la unidad de tu iglesia, Señor. En Cristo Jesús. Amén.